Mis padres dieron mi habitación a mi primo, así que compré un penthouse y les envié la vista. Me llamo Mariana Gutiérrez y tengo 34 años. Nunca pensé que a mi edad tendría que contar una historia como esta, pero aquí estamos. Todo comenzó un martes de octubre en la Ciudad de México, cuando el cielo estaba gris como mi estado de ánimo había estado durante meses. Llegué del trabajo más tarde de lo usual. Había sido un día particularmente agotador en la oficina de contabilidad donde trabajo como auditora senior. El tráfico en Periférico había estado imposible, como siempre, y yo solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y relajarme en mi habitación. Mi habitación. La misma donde había crecido, donde había estudiado para mis exámenes de la universidad, donde había llorado mis primeras decepciones amorosas. Al abrir la puerta principal de la casa en la colonia Roma Norte, escuché voces en la sala. Reconocí inmediatamente la voz de mi mamá, Rosa, mezclada con otra que me sonaba familiar pero que no lograba ubicar completamente. Dejé mi bolsa en la entrada y caminé hacia el sonido. Mariana, qué bueno que llegaste, me dijo mi mamá con esa sonrisa que siempre ponía cuando tenía noticias que sabía que no me iban a gustar. Ven, tenemos que hablar contigo. En la sala estaba mi papá, Jorge, sentado en su sillón favorito, y mi primo Rodrigo. Rodrigo, de 28 años, el hijo de la hermana de mi mamá. El mismo Rodrigo que había estado viviendo en Guadalajara los últimos años y que, según había escuchado en las reuniones familiares, había estado buscando nuevas oportunidades. Siéntate, mija, me dijo mi papá, señalando el sofá. Su tono era serio, casi ceremonial. Me senté, sintiendo que el estómago se me hacía un nudo. Algo en el ambiente me decía que esta conversación cambiaría todo. Mira, Mariana, comenzó mi mamá, Rodrigo va a quedarse con nosotros por un tiempo. Consiguió trabajo aquí en la ciudad y necesita un lugar donde vivir mientras se establece. Está bien, respondí, sin entender hacia dónde iba la conversación. Puede quedarse en el cuarto de huéspedes. Fue entonces cuando vi las miradas que intercambiaron mis padres. Esa mirada que dos personas casadas durante 35 años se dan cuando saben que lo que van a decir será controversial. El problema, mija, es que tu primo necesita privacidad y espacio para trabajar desde casa. El cuarto de huéspedes es muy pequeño y no tiene buena luz, explicó mi papá. ¿Y entonces? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Pensamos que podrías mudarte al cuarto de huéspedes por un tiempo, y Rodrigo puede usar tu habitación, dijo mi mamá rápidamente, como si decirlo más rápido hiciera que fuera menos impactante. El mundo se detuvo por un momento. Miré a Rodrigo, que tenía la decencia de verse incómodo, jugando con su teléfono y evitando mi mirada. Luego miré a mis padres, esperando que alguien dijera que era una broma. ¿Mi habitación? Pregunté, sintiendo como si las palabras salieran de la boca de otra persona. Solo por un tiempo, Mariana. Hasta que Rodrigo se estabilice y encuentre su propio lugar, añadió mi mamá. Mamá, esa ha sido mi habitación durante 34 años. Ahí están todas mis cosas, mis recuerdos, mi espacio. ¡Ay, Mariana! No seas dramática, interrumpió mi papá. Es solo un cuarto. Además, ya tienes edad para estar pensando en irte de la casa, ¿no? La mayoría de las mujeres de tu edad ya están casadas y tienen su propia familia. Esas palabras me dolieron más que la propuesta inicial. No solo me estaban quitando mi espacio, sino que me estaban haciendo sentir como si fuera una carga, como si mi presencia en la casa familiar fuera algo de lo que avergonzarse. Pero papá, yo ayudo con los gastos de la casa. Pago el internet, ayudo con la luz, compro despensa. Y lo agradecemos, mija, dijo mi mamá, pero Rodrigo también va a ayudar. Y él realmente necesita el espacio más grande. Miré alrededor de la sala donde había crecido. Las fotos familiares en las paredes, el sofá donde había visto telenovelas con mi abuela antes de que muriera, la mesa donde había hecho tarea durante años. De repente, todo se sentía extraño, como si ya no perteneciera ahí. ¿Y si yo digo que no?, pregunté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo finalmente levantó la vista de su teléfono, mis padres se miraron nuevamente, y yo entendí que esta no había sido una consulta. Había sido una notificación. Mariana, esperamos que seas comprensiva, dijo mi papá finalmente. Es familia. Esa noche, acostada en mi cama por lo que sabía sería una de las últimas veces, miré el techo que conocía cada grieta, cada mancha de humedad. Escuché los sonidos familiares de la casa, el refrigerador viejo que hacía ruido,
los carros pasando por la calle, la televisión de los vecinos. Fue ahí, en la oscuridad de mi habitación que pronto ya no sería mía, donde tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. El sábado siguiente fue el día más surreal de mi vida. Ver cómo Rodrigo llevaba sus maletas a mi habitación mientras yo empacaba 34 años de recuerdos en cajas de cartón fue como vivir una pesadilla en cámara lenta. ¿Necesitas ayuda con algo?, me preguntó Rodrigo mientras yo sacaba mis libros de contabilidad del librero que había sido mío desde la preparatoria. Lo miré, tratando de no demostrar el resentimiento que sentía creciendo en mi pecho como una planta venenosa. No, gracias, respondí secamente. Rodrigo se quedó parado en la puerta por un momento más. Oye, prima, de verdad espero que sepas que yo no pedí esto. Tus papás fueron los que sugirieron. No importa, lo interrumpí. Ya está decidido. Y era cierto, ya estaba decidido, pero no de la manera que mis padres pensaban. Mientras empacaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Durante toda la semana había estado pensando en mis opciones. Podía quedarme en el cuarto de huéspedes, aceptar la situación y esperar a que Rodrigo eventualmente se fuera. Podía buscar un departamento para rentar, usando mis ahorros que tenía destinados para otras cosas. O podía hacer algo completamente diferente. Mi teléfono sonó. Era mi mejor amiga, Carmen, que había sido mi compañera de cuarto en la universidad. ¿Cómo vas con la mudanza del infierno?, me preguntó. Horrible. Estoy empacando mi vida en cajas mientras mi primo se instala en mi habitación como si nada. Mariana, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuánto tienes ahorrado? La pregunta me tomó por sorpresa. Carmen trabajaba en bienes raíces y tenía esa manera directa de hablar sobre dinero que a veces me incomodaba. ¿Por qué preguntas? Porque he estado pensando en tu situación toda la semana y honestamente creo que el universo te está dando una oportunidad. ¿Una oportunidad? Carmen, me están corriendo de mi propia casa. No, te están empujando hacia tu independencia. Mariana, tienes 34 años, un trabajo estable y si mal no recuerdo, has estado ahorrando religiosamente desde que empezaste a trabajar. Tenía razón. Durante los últimos 12 años, desde que conseguí mi trabajo como auditora, había estado ahorrando entre el 30 y 40% de mi salario. Mientras otras personas de mi edad gastaban en viajes, ropa cara o salidas, yo había sido disciplinada. Tenía ahorros que equivalían a casi 3 años de mi salario actual. Carmen, no sé si... Mariana, ¿sabes cuánto cuesta un departamento decente en Polanco ahora? No me digas que estás pensando en que compre algo. Eso es una locura. ¿Por qué es una locura? Tienes el dinero, tienes ingresos estables y honestamente el mercado inmobiliario está en un buen momento para compradores que pueden pagar de contado o dar un buen enganche. Después de que colgué con Carmen, me quedé sentada en el piso de mi ex habitación, rodeada de cajas. La idea que había plantado mi amiga comenzó a germinar en mi mente como una semilla en tierra fértil. ¿Y si en lugar de ser víctima de esta situación, la convertía en mi oportunidad? Esa noche, después de haber terminado de empacar y de haberme mudado al diminuto cuarto de huéspedes, saqué mi laptop y comencé a investigar. Revisé mis estados de cuenta bancarios, calculé mis ingresos, investigué opciones de crédito hipotecario y comencé a buscar propiedades en línea. Lo que encontré me sorprendió. Con mis ahorros y mi historial crediticio, no solo podía comprar un departamento decente, sino que podía aspirar a algo realmente bueno. Algo en una zona mucho mejor que la Roma Norte donde había vivido toda mi vida. A las 2 de la mañana, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. Un penthouse en una torre nueva en Santa Fe. No era gigantesco, pero tenía una terraza con vista panorámica de la ciudad, acabados de lujo y estaba en una de las zonas más exclusivas de México. El precio era alto, pero factible. Requeriría usar la mayoría de mis ahorros para el enganche y comprometerme a un crédito que absorberían una buena parte de mis ingresos durante varios años, pero era posible. Me quedé mirando las fotos del penthouse durante horas. La vista desde la terraza era espectacular. Se podían ver las montañas que rodean el Valle de México, el bosque de Chapultepec a lo lejos y las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Fue entonces cuando tuve la imagen más clara de todas. Yo, parada en esa terraza, tomando una foto de esa vista increíble y enviándosela a mis padres. Al día siguiente, llamé a Carmen. ¿Sigues trabajando los domingos?, le pregunté. Para ti, siempre. ¿Por qué? Porque creo que encontré mi nuevo hogar.
El domingo por la mañana, Carmen llegó a casa temprano. Mis padres estaban en misa y Rodrigo dormía hasta tarde en mi antigua habitación. Era el momento perfecto. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Carmen mientras revisaba los documentos que había impresos sobre el penthouse. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondí, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Carmen sonrió. Entonces vamos a verlo. El trayecto hacia Santa Fe se sintió como un viaje hacia una nueva vida. Mientras Carmen manejaba por Constituyentes, yo miraba por la ventana cómo la ciudad cambiaba gradualmente. Los edificios se volvían más modernos, las calles más amplias, todo se veía más próspero. Mariana, quiero que sepas una cosa, me dijo Carmen mientras esperábamos en un semáforo. Lo que estás haciendo es valiente. La mayoría de las personas se quedan en situaciones cómodas pero infelices porque es más fácil que arriesgarse. No se siente valiente, admití. Se siente aterrador. Eso es exactamente porque es valiente. Cuando llegamos al complejo residencial, me quedé sin aliento. La torre era aún más impresionante en persona. El lobby tenía techos de doble altura, mármol travertino y una cascada que creaba un ambiente de tranquilidad absoluta. El elevador subió silenciosamente hasta el piso 24. Cuando las puertas se abrieron directamente al penthouse, sentí como si estuviera entrando a otro mundo. La vista era indescriptible. Los ventanales del piso al techo enmarcaban la ciudad como una obra de arte gigantesca. La terraza se extendía alrededor de todo el departamento, ofreciendo 360 grados de vistas espectaculares. Dios mío, susurré, caminando hacia el ventanal principal. Carmen se acercó a mí. ¿Puedes imaginarte viviendo aquí? Cerré los ojos por un momento e imaginé mi rutina matutina. Despertarme con esta vista, tomar café en la terraza, ver el amanecer sobre las montañas. Luego imaginé algo más, la cara de mis padres cuando vieran dónde había terminado viviendo su hija que ya debería estar casada. Sí, dije, abriendo los ojos. Puedo imaginármelo perfectamente. El agente inmobiliario nos explicó los términos. Con mi enganche y mi historial crediticio, podía mudarse en 3 semanas. 3 semanas. En 3 semanas podría dejar de ser la hija que fedía su habitación y convertirme en la mujer que tomó control de su vida. ¿Qué necesitas para proceder?, pregunté. Carmen me miró con orgullo. ¿De verdad quieres hacer esto? Miré una vez más hacia la vista que pronto sería mía todas las mañanas y todas las noches. Sí, quiero hacerlo. Los siguientes días fueron un huracán de papeles, llamadas telefónicas y trámites burocráticos que solo en México pueden ser tan complicados. Carmen me había advertido que comprar una propiedad aquí no era como en las películas estadounidenses donde firmas y listo. Aquí había que lidiar con el Infonavit, verificaciones crediticias, avalúos, seguros y una lista interminable de documentos que parecía crecer cada vez que pensaba que estaba completa. Había tomado días de vacaciones en el trabajo, algo que nunca hacía porque siempre fui la empleada modelo que se quedaba hasta tarde y trabajaba fines de semana cuando era necesario. Pero esta vez era diferente. Esta vez era por mí. Necesito tu acta de nacimiento, comprobantes de ingresos de los últimos 6 meses, estados de cuenta bancarios, una carta de no inhabilitación del SAT y... La ejecutiva del banco siguió leyendo de su lista mientras yo tomaba notas frenéticamente. ¿Todo esto es necesario?, pregunté, sintiendo que mi cabeza iba a explotar. Señorita Gutiérrez, está comprando una propiedad de varios millones de pesos. El banco necesita estar seguro de que puede cumplir con los pagos durante los próximos 20 años. 20 años. Esas palabras se quedaron resonando en mi mente mientras salía del banco. Me estaba comprometiendo a 20 años de pagos mensuales que representarían casi el 60% de mi sueldo. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a mis padres y a Rodrigo cenando en la sala mientras veían las noticias. Me di cuenta de que ya no había un lugar para mí en la mesa. Habían reorganizado toda la dinámica familiar como si yo fuera un huésped temporal. ¿Cómo te fue en el trabajo, mija?, preguntó mi mamá mientras yo me servía los frijoles que habían quedado en la olla. Bien, mentí. No les había dicho nada sobre mis planes de comprar el penthouse. Una parte de mí quería mantenerlo en secreto hasta el final como una sorpresa. Otra parte tenía miedo de que trataran de disuadirme. ¿Y por qué llegaste tan tarde?, preguntó mi papá. Tuve algunas diligencias que hacer. Rodrigo levantó la vista de su teléfono. Prima, ¿está todo bien? Te ves como estresada. Era irónico que fuera él quien preguntara.
el mismo que estaba durmiendo en mi cama, usando mi escritorio, colgando su ropa en mi closet. Todo está perfecto, respondí, forzando una sonrisa. Pero todo no estaba perfecto. Esa noche, acostada en la cama individual del cuarto de huéspedes que apenas cabía entre una cómoda vieja y un archivero donde mi papá guardaba documentos de trabajo, comencé a dudar de mi decisión. ¿Y si no podía hacer los pagos? ¿Y si perdía mi trabajo? ¿Y si había calculado mal y terminaba perdiendo todo? ¿Y si mis padres tenían razón y yo debería estar concentrándome en casarme en lugar de comprar propiedades? Las dudas me mantuvieron despierta hasta las 3 de la mañana. Fue entonces cuando tomé mi teléfono y comencé a ver las fotos del penthouse que había guardado. La vista nocturna de la ciudad, los acabados de mármol, la terraza donde podría tener mis propias plantas, mi propio espacio, mi propia vida. Al día siguiente, Carmen me llamó temprano. ¿Cómo vas con los documentos?, me preguntó. Casi listo. Solo me faltan 2 papeles más. Perfecto, porque tengo noticias. ¿Buenas o malas? Buenas, pero hay que actuar rápido. El dueño está ansioso por vender y si tenemos todo listo para el viernes, está dispuesto a bajar el precio en 200,000 pesos. 200,000 pesos. Esa cantidad representaba casi un año entero de ahorros para mí. ¿Qué necesito hacer?, pregunté sin dudar. Tener todos los documentos listos para mañana y estar preparada para firmar el viernes. Colgué el teléfono y sentí una mezcla de pánico y determinación. Era miércoles. Tenía 2 días para organizar el resto de mi vida. El resto de la semana pasó como un tornado. Corrí entre oficinas del gobierno, bancos y notarías. Carmen me acompañó a la mayoría de las citas, explicándome cada paso del proceso. Por las noches revisaba y revisaba mis cálculos financieros, asegurándome de que podría cumplir con todas mis obligaciones. El jueves por la noche, mientras organizaba todos los documentos en una carpeta, mi mamá entró al cuarto de huéspedes. «Mariana, ¿qué es todo esto?», preguntó, viendo los papeles esparcidos en la cama. Por un momento consideré mentirle otra vez, pero de repente me di cuenta de que ya no tenía que esconderme. «Son documentos para comprar una propiedad», le dije simplemente. Mi mamá se quedó callada por un momento, profesando lo que había escuchado. «¿Comprar? Mariana, ¿de qué hablas?». «Voy a comprar un departamento, mamá. Mañana firmo los papeles». «¿Un departamento? ¿Con qué dinero? ¿Dónde?». «Con mis ahorros. Y está en Santa Fe». La expresión de mi mamá cambió de confusión a shock. «¿Santa Fe? Mariana, esos departamentos cuestan una fortuna. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?». Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, repetí las mismas palabras que le había dicho a Carmen. Mi mamá se sentó en la orilla de la cama, viendo los documentos como si fueran una bomba que estaba a punto de explotar. «¿Por qué no nos dijiste? Podríamos haberte aconsejado». «¿Cómo me aconsejaron cuando decidieron darle mi habitación a Rodrigo?». El silencio que siguió fue tenso. Mi mamá evitó mi mirada. «Mariana, eso es diferente. Rodrigo es familia y necesitaba ayuda. Yo también soy familia, mamá, y también necesitaba respeto». Esa noche, escuché a mis padres discutiendo en voz baja en su habitación. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de preocupación y desacuerdo. Una parte de mí se sintió culpable por causar tensión en la casa, pero una parte más grande se sintió aliviada de que finalmente supieran que su decisión había tenido consecuencias. Viernes 15 de noviembre. La fecha que quedaría grabada en mi memoria para siempre como el día que dejé de ser la hija complaciente y me convertí en Mariana Gutiérrez, propietaria. Me desperté a las 5:30 de la mañana con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde el día de mi graduación universitaria. Me duché, me puse mi traje azul marino más formal y me maquillé con cuidado. Si iba a firmar el contrato más importante de mi vida, iba a verme como la profesional exitosa que era. En la cocina, encontré a mi mamá preparando café. Había bolsas bajo sus ojos que me dijeron que tampoco había dormido bien. «Buenos días, mija», me dijo suavemente. «Buenos días, mamá». Nos quedamos en silencio por un momento, ella sirviendo el café y yo revisando por 10ª vez que tenía todos los documentos en mi portafolio. «Mariana», comenzó mi mamá, «quiero que sepas que tu papá y yo, bueno, estamos preocupados». «Lo sé. No es que no creamos en ti. Es solo que es una decisión muy grande. Y...». «Mamá», la interrumpí gentilmente, «entiendo su preocupación.
Pero necesito que entiendan algo. Durante toda mi vida he sido la hija responsable. He vivido aquí, he ayudado con los gastos, he seguido las reglas. Y cuando necesité que respetaran mi espacio, ustedes eligieron a Rodrigo. Mi mamá se quedó callada, removiendo su café lentamente. No fue personal, Mariana. Todo es personal cuando se trata de tu propia familia. Carmen llegó puntual a las 8 de la mañana. Desde la ventana del cuarto de huéspedes, la vi estacionarse en su BMW blanco. Se veía segura y profesional con su traje sastre y su carpeta de cuero. Era exactamente la imagen de éxito que yo quería proyectar. ¿Lista para cambiar tu vida?, me preguntó cuando subí al auto. Lista, respondí, y esta vez realmente lo estaba. La notaría estaba en Polanco, en un edificio moderno con fachada de cristal que reflejaba el cielo matutino. Mientras subíamos en el elevador al piso 12, Carmen me dio los últimos consejos. Recuerda, vas a firmar. Muchos papeles. Lee cada uno, no te apresures. Si tienes alguna duda, pregunta. Este es tu dinero y tu futuro. En la oficina del notario, conocí al vendedor del penthouse por primera vez. Se llamaba Ingeniero. Roberto Villareal, un hombre de unos 55 años que había construido el edificio. Tenía esa confianza tranquila de alguien que había hecho dinero en bienes raíces durante décadas. Señorita Gutiérrez, me dijo estrechando mi mano, es un placer conocer a la nueva propietaria del penthouse 2401. Creo que va a ser muy feliz ahí. El proceso de firma duró 3 horas. 3 horas de leer cláusulas, entender términos legales y firmar documento tras documento. El notario explicaba cada papel con paciencia, pero mi mente estaba dividida entre la concentración necesaria para entender todo y la emoción de lo que estaba sucediendo. Cuando llegó el momento de firmar el contrato principal de compraventa, mi mano tembló ligeramente. Carmen, que estaba sentada a mi lado, puso su mano en mi hombro. Esto es lo que querías, Mariana. ¿Lo lograste? Firmé mi nombre con letra clara y firme. Mariana Gutiérrez, propietaria. El ingeniero. Villareal sonrió cuando terminé de firmar. Felicidades, Mariana. Oficialmente eres dueña de uno de los penthouses más hermosos de la ciudad. Me entregó un sobre con las llaves y las tarjetas de acceso al edificio. Las llaves eran pesadas y modernas, diferentes a cualquier llave que hubiera tenido antes. Representaban algo más que acceso a un departamento. Representaban mi independencia. ¿Quiere ir a ver su nueva casa?, preguntó Carmen con una sonrisa enorme. El viaje de regreso a Santa Fe se sintió completamente diferente al de la semana anterior. Esta vez no iba como visitante, iba como propietaria. Cuando llegamos al edificio, el portero me reconoció. Señorita Gutiérrez, felicidades. ¿Cuándo se muda? El próximo fin de semana, respondí, sintiendo como las palabras sonaban surrealistas saliendo de mi boca. En el elevador, Carmen me miró con orgullo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me preguntó. ¿Qué? Que lo hiciste sola, sin ayuda de nadie, sin depender de un hombre, sin esperar a que alguien más tomara las decisiones por ti. Cuando las puertas del elevador se abrieron al penthouse, sentí algo diferente. Ya no era un espacio hermoso que estaba visitando. Era mi hogar. Caminé hasta la terraza y miré la vista que ahora era oficialmente mía. La ciudad se extendía hasta el horizonte, las montañas enmarcaban el valle, y las nubes creaban sombras que se movían lentamente sobre todo el paisaje. Saqué mi teléfono y tomé una foto. No de la vista, sino de mis llaves en mi mano con la ciudad de fondo. Esta foto se la voy a enviar a mis papás, le dije a Carmen. ¿Cuándo? Cuando me mude completamente. Quiero que sea una sorpresa total. Carmen se rió. Van a quedarse sin palabras. Ese es el plan. Esa noche, cuando llegué a casa, mis padres y Rodrigo estaban cenando. Esta vez había un lugar para mí en la mesa, como si hubieran hecho un esfuerzo consciente de incluirme. ¿Cómo te fue hoy, mija?, preguntó mi papá. Muy bien, respondí, tocando discretamente las llaves en mi bolsillo. Muy bien. Durante la siguiente semana, viví una doble vida. Por las mañanas iba al trabajo como siempre, pero durante mis descansos y después de la oficina, compraba todo lo que necesitaba para mi nueva vida. Muebles, electrodomésticos, decoración. Todo lo pedía con entrega directa al penthouse. Carmen me ayudó a coordinar todo. Había contratado una empresa de mudanzas para el sábado por la mañana, mientras mis padres estarían en el mercado y Rodrigo durmiendo hasta tarde como hacía todos los fines de semana.
¿No vas a decirles nada antes?, me preguntó Carmen mientras revisábamos la lista de cosas que tenía que empacar. No, quiero que sea una sorpresa completa. Mariana, ¿no crees que van a estar preocupados cuando lleguen y vean que te fuiste? Van a estar confundidos, no preocupados. Hay una diferencia. El viernes por la noche empaqué mis cosas personales en silencio. Mi ropa, mis libros, mis fotos, los recuerdos de toda una vida. Todo cabía en 6 cajas medianas. Era impresionante cómo 34 años de vida podían reducirse a tan poco cuando realmente importaba. Dejé una carta en mi cama para mis padres. Queridos papás, cuando lean esto, ya me habré mudado a mi nuevo hogar. No se preocupen por mí. Estoy bien y estoy feliz. Solo necesitaba mi propio espacio. Los amo, pero necesito vivir mi propia vida. Su hija, Mariana P.D., mi nueva dirección, está al reverso de esta carta. El sábado amaneció despejado. Los de la mudanza llegaron puntuales a las 8 de la mañana. En 2 horas habían sacado todas mis cajas y las pocas piezas de mobiliario que eran realmente mías. Cuando cerré la puerta de la casa donde había vivido 34 años, sentí una mezcla extraña de nostalgia y liberación. Era el final de una era y el comienzo de otra. En el penthouse, los muebles nuevos ya habían llegado. Carmen me había ayudado a elegir todo: un sofá gris moderno, una mesa de comedor para 4 personas, una cama king size, electrodomésticos de acero inoxidable. Todo era mío, elegido por mí, pagado por mí. Mientras desempacaba, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, podía poner mis cosas exactamente donde quería sin tener que preguntarle a nadie. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, salí a la terraza con mi primer café hecho en mi nueva cocina. La vista era aún más hermosa de lo que recordaba. Tomé mi teléfono, saqué una foto de la vista con mi taza de café en primer plano y escribí un mensaje: mi nueva vista todas las mañanas. Gracias por enseñarme que a veces perder algo te lleva a ganar algo mucho mejor. Le di enviar. Era hora de que mis padres supieran dónde había terminado su hija, que ya debería estar casada. No tuve que esperar mucho. A las 6:47 de la tarde, exactamente 1 hora y 47 minutos después de enviar la foto, mi teléfono comenzó a sonar como si fuera a explotar. Primero fue mi mamá, luego mi papá, después mi mamá otra vez. Dejé que sonara. Estaba sentada en mi terraza, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. Había algo profundamente satisfactorio en escuchar mi teléfono sonar desde mi nueva sala mientras yo disfrutaba de la vista más hermosa que había tenido en mi vida. Después de 10 llamadas perdidas, decidí contestar. Mariana, la voz de mi mamá sonaba entre confundida y histérica. ¿Dónde estás? Hola, mamá. Estoy en casa. ¿En casa? Llegamos y tus cosas no están. Tu cuarto está vacío. ¿Qué es esta foto que mandaste? Podía escuchar ruido de fondo, voces hablando al mismo tiempo. Claramente habían llegado del mercado y encontrado mi carta. Mamá, ¿leíste mi carta? Sí, la leí, pero no entiendo nada. ¿Qué significa que te mudaste? ¿A dónde te mudaste? A mi nuevo departamento, en Santa Fe. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Mariana, esta vez era la voz de mi papá, que claramente había tomado el teléfono. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Papá, compré un departamento. Me mudé hoy. Pensé que la foto era autoexplicativa. ¿Compraste? ¿Con qué dinero? Con mis ahorros. ¿Tus ahorros? Su voz subió varios decibeles. Mariana, esos ahorros eran para tu futuro, para cuando te casaras, para emergencias. Papá, mi futuro soy yo. Y esto era una emergencia. Escuché cómo mi papá le pasaba el teléfono de vuelta a mi mamá, acompañado de murmullos y lo que sonaba como una discusión de fondo. Mariana, tienes que regresar a casa ahora mismo. Podemos hablar de esto, dijo mi mamá con esa voz que usaba cuando creía que podía controlar una situación que ya se le había salido de las manos. Mamá, ya estoy en casa. Mi casa. Esta casa es tu casa. Aquí creciste. Aquí perteneces. Esta casa dejó de ser mi casa cuando decidieron que mi habitación le pertenecía más a Rodrigo que a mí. Otro silencio. Este fue más corto. Mariana, eso es temporal. Rodrigo se va a ir eventualmente. ¿Cuándo? ¿En 6 meses? ¿En 1 año? ¿En 5 años? Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Nadie consideró lo que yo quería.
Porque eres nuestra hija, gritó mi papá desde el fondo. Las hijas no abandonan a su familia por un berrinche. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Berrinche, como si mis sentimientos fueran caprichos infantiles. Papá, dije, tratando de mantener mi voz calmada, no es un berrinche, es respeto propio. ¿Respeto propio? Ahora mi papá había tomado el teléfono otra vez. Gastar todos tus ahorros en un departamento que no necesitas es respeto propio. Sí, porque por primera vez en mi vida tomé una decisión pensando en lo que yo quería en lugar de lo que ustedes esperaban de mí. ¿Y qué esperábamos de ti que fuera tan terrible? La pregunta me tomó por sorpresa porque la respuesta era obvia, pero nunca la había verbalizado. Esperaban que fuera invisible, que aceptara todo sin quejarme, que fuera la hija buena que ayuda con los gastos y no causa problemas y eventualmente se casa y se va sin hacer ruido. Eso no es cierto, protestó mi mamá, pero su voz había perdido fuerza. No, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería? ¿Cuándo fue la última vez que mis deseos fueron considerados en una decisión familiar? El silencio que siguió me dio la respuesta que necesitaba. Mariana, dijo mi mamá finalmente, puedes estar enojada con nosotros, pero hacer algo tan drástico. No es drástico, mamá. Es necesario. Y no estoy enojada. Estoy decepcionada. ¿Decepcionada? Sí, decepcionada de que tuviera que llegar a esto para que se dieran cuenta de que también soy una persona con necesidades y deseos. Escuché a alguien más hablando en el fondo. Rodrigo. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de disculpa. Rodrigo dice que él nunca pidió que le diéramos tu habitación, dijo mi mamá. Lo sé. Esto no es culpa de Rodrigo. Es responsabilidad de ustedes como padres. ¿Entonces qué quieres que hagamos ahora?, preguntó mi papá, y por primera vez en toda la conversación, su voz sonaba genuinamente confundida en lugar de enojada. Quiero que respeten mi decisión. Quiero que entiendan que no los estoy castigando, pero que necesito vivir mi propia vida. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó mi mamá, y pude escuchar el dolor en su voz. Esa pregunta me hizo caminar de regreso hacia mi sala, alejándome de la terraza. De repente me sentí agotada emocionalmente. Ustedes siguen siendo mis padres. Los sigo amando. Pero ahora soy una adulta independiente que vive en su propio espacio. Mariana, dijo mi papá después de un momento, ¿podemos ir a verte? La pregunta me sorprendió. Esperaba más resistencia, más intentos de convencerme de regresar. ¿Quieren venir? Queremos entender qué es lo que has hecho. Miré alrededor de mi nueva sala, con mis cajas aún sin desempacar completamente, mis muebles nuevos, mis ventanales enormes con la vista que ahora era mía. Pueden venir mañana por la tarde, si quieren. ¿Mañana? Sí, pero vienen como visitantes, no como padres que quieren arreglar algo que piensan que está roto. Mariana, esa es mi condición. Pueden venir a conocer mi nueva vida, pero no a juzgarla. Después de unos momentos de susurros en el fondo, mi mamá respondió, está bien. Vamos mañana. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que estaba temblando ligeramente. No de miedo, sino de adrenalina. Había tenido la conversación más difícil de mi vida y había logrado mantenerme firme sin ser cruel. Esa noche, mientras me quedaba dormida en mi nueva cama king size, con el sonido de la ciudad como ruido de fondo en lugar de la televisión de mis papás, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida adulta, había dormido sin preocuparme por hacer ruido, sin preocuparme por molestar a alguien más, sin tener que adaptar mi rutina a la de otras personas. Era la libertad más hermosa que había experimentado jamás. Domingo, 3:30 de la tarde. Los había citado a las 3, pero como siempre, llegaron media hora tarde. Desde mi ventana los vi llegar en el Suru del 98 de mi papá, ese auto que se negaba a cambiar a pesar de que yo le había ofrecido ayudarle con el enganche para uno nuevo varias veces. Los vi bajarse del auto y mirar hacia arriba, tratando de ubicar cuál era mi edificio entre las 3 torres del complejo. Mi mamá llevaba su vestido azul de los domingos, el mismo que usaba para ir a misa y para las ocasiones especiales. Mi papá se había puesto una camisa que no le había visto en años. Era claro que habían hecho un esfuerzo. Rodrigo había venido con ellos, lo cual me sorprendió pero no me molestó. Quizás era mejor que viera las consecuencias de la decisión familiar de primera mano. Cuando el portero me llamó para confirmar que mis visitantes habían llegado, sentí una mezcla extraña de nervios y orgullo. Nervios porque sabía que esta visita definiría el futuro de mi relación con mi familia.
Orgullo porque finalmente iban a ver lo que había logrado por mí misma. Los esperé en la puerta del elevador. Cuando se abrieron las puertas directamente a mi penthouse, la expresión en sus caras no tuvo precio. «Dios mío», susurró mi mamá, mirando alrededor del recibidor con sus techos altos y su lámpara de cristal. «Mariana», dijo mi papá, y se quedó sin palabras. Rodrigo silbó suavemente. «Prima, esto es... ¡guau!». «Bienvenidos a mi casa», dije, tratando de sonar casual pero sintiendo una satisfacción profunda al decir esas palabras. Los guié hacia la sala principal. Vi cómo sus ojos se movían desde los pisos de mármol hasta los muebles modernos, desde la cocina integral de acero inoxidable hasta los ventanales del piso al techo. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó mi mamá, tocando suavemente el respaldo de mi sofá gris como si fuera una pieza de museo. «Todo», confirmé. «¿Quieren algo de tomar? ¿Café? ¿Agua?» «Café estaría bien», murmuró mi papá, que seguía mirando alrededor como si tratara de procesar lo que estaba viendo. Mientras preparaba café en mi nueva cafetera italiana, los escuché susurrar entre ellos en la sala. Rodrigo fue el primero en acercarse a la cocina. «Prima, necesito preguntarte algo», me dijo en voz baja. «Dime, ¿te odias por lo de la habitación? Porque si es así, puedo buscar otro lugar». Lo miré mientras servía el café en tazas de porcelana que había comprado especialmente para mi nueva vida. «Rodrigo, no te odio. Nunca te odié. Lo que pasó no fue tu culpa. Pero si yo no hubiera venido, si tú no hubieras venido, eventualmente habría sido otra cosa. El problema no eras tú. El problema era que yo había aceptado ser invisible en mi propia casa». Regresamos a la sala con el café. Mis padres estaban sentados en el sofá, viendo hacia los ventanales, pero claramente procesando todo lo que veían. «Mariana», comenzó mi papá, «esto debe haber costado una fortuna». «Costó mucho. Dinero, sí, pero lo pude pagar». «¿Cómo?», preguntó mi mamá. «Tu salario es bueno, pero esto...». «Mamá, he estado ahorrando el 40% de mi salario durante 12 años. Nunca gasté en viajes caros, ropa de marca, carros nuevos o fiestas. Siempre fui responsable con mi dinero». «Pero esos ahorros eran para tu futuro», insistió mi papá. «Papá, esto es mi futuro». Mi mamá se levantó y caminó hacia los ventanales. Cuando vio la vista completa, se quedó inmóvil por varios segundos. «¿Esta vista es tuya todas las mañanas?», preguntó sin voltear. «Todas las mañanas y todas las noches». «Es hermosa. Es más que hermosa, mamá. Es mía». Mi papá se acercó también a la ventana. Los tres se quedaron parados ahí, mirando la ciudad que se extendía hasta las montañas. «Mariana», dijo mi papá finalmente, «¿por qué no nos dijiste que querías independizarte? Podríamos haber hablado. Como hablamos sobre mi habitación». Mi papá se quedó callado. «Papá, he vivido 34 años siendo la hija que no causa problemas, la que ayuda, la que se adapta, la que acepta las decisiones de otros sin quejarse. Nunca se les ocurrió preguntarme qué quería porque asumieron que yo siempre estaría ahí, disponible para lo que necesitaran». «No es cierto», protestó mi mamá, pero su voz no tenía convicción. «No, mamá, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron si era feliz?». Otro silencio incómodo. «¿Eres feliz aquí?», preguntó Rodrigo de repente. La pregunta me tomó por sorpresa porque era la primera vez que alguien de mi familia me la hacía directamente. «Sí», respondí sin dudar. «Por primera vez en años, soy genuinamente feliz». «¿Por qué?», preguntó mi mamá, volteando finalmente para mirarme. «Porque todo lo que ven aquí lo logré yo sola. Porque puedo decorar como quiero, cocinar lo que quiero, ver televisión hasta tarde sin molestar a nadie. Porque puedo invitar amigos sin pedir permiso. Porque puedo ser yo misma sin tener que adaptarme a las expectativas de otros». Mi papá caminó de regreso al sofá y se sentó pesadamente. «¿Tanto te molestaba vivir con nosotros?». «No me molestaba vivir con ustedes. Me molestaba ser invisible para ustedes». «Nunca fuiste invisible, Mariana». «Papá, ustedes asumieron que yo estaría de acuerdo con ceder mi habitación sin siquiera preguntarme. Eso es la definición de ser invisible». Mi mamá se acercó y se sentó a mi lado. «Mija, si realmente te molestaba tanto, ¿por qué no dijiste nada antes?». «Porque pensé que el amor familiar significaba sacrificarse sin quejarse, pero me di cuenta de que el verdadero amor familiar incluye respeto mutuo». Rodrigo, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, habló de nuevo. «Tía, tío,
Creo que Mariana tiene razón. Ustedes tomaron la decisión sin consultarla y yo me sentí incómodo desde el primer día por eso. Mis padres se miraron entre ellos con esa mirada que desarrollan las parejas después de décadas de matrimonio. ¿Qué quieres de nosotros ahora?, preguntó mi papá. Quiero que respeten que esta es mi decisión y mi vida. Quiero que me visiten porque quieren pasar tiempo conmigo, no porque sienten que tienen que rescatarme. Y quiero que entiendan que amarlos no significa que tenga que vivir mi vida según sus expectativas. La conversación continuó durante 2 horas más. Hubo momentos tensos, pero también hubo momentos de entendimiento real. Cuando se fueron, las cosas no estaban completamente resueltas, pero habíamos establecido una nueva base para nuestra relación. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones y ajustes. Por las mañanas me despertaba en mi nueva habitación y por unos segundos olvidaba dónde estaba. Luego veía la vista desde mi cama y recordaba, esta era mi nueva vida. Establecer una rutina en mi propio espacio fue más liberador de lo que había imaginado. Por primera vez en 34 años, podía decidir a qué hora cenaba, qué música escuchar mientras me arreglaba para trabajar, si quería ver una película hasta las 2 de la mañana en mi sala sin audífonos. Pequeñas cosas que otras personas daban por sentado se sentían como lujos para mí. Dejar mis zapatos en la entrada sin que nadie se quejara. Cocinar pescado un miércoles por la noche sin tener que considerar si a alguien más le gustaba el olor. Invitar a Carmen a cenar sin tener que avisar con 2 días de anticipación. Pero también había momentos difíciles. Los domingos por la mañana, cuando siempre había desayunado con mis padres, me sentía extrañamente sola. El silencio completo de mi departamento a veces era abrumador después de una vida entera de ruidos familiares constantes. Una tarde, 3 semanas después de la mudanza, mi mamá me llamó. «Mariana, ¿cómo estás, mija?» «Bien, mamá. ¿Cómo están ustedes?» «Bien, bien. Oye, ¿qué vas a hacer el domingo?» La pregunta me sorprendió. Desde mi mudanza, nuestras conversaciones habían sido cordiales pero superficiales. No tengo planes específicos. ¿Por qué? Bueno, pensé que tal vez te gustaría venir a almorzar. Voy a hacer tu mole favorito. Sentí una calidez en el pecho. Era la primera vez que me invitaban oficialmente de regreso a casa en lugar de simplemente asumir que estaría ahí. Me encantaría, mamá. ¿En serio? ¿En serio? Ese domingo, cuando llegué a casa de mis padres, la dinámica era completamente diferente. Rodrigo había movido sus cosas de vuelta al cuarto de huéspedes y había limpiado mi antigua habitación completamente. Pensé que tal vez querrías verla, me dijo cuando notó que miraba hacia el pasillo. Entré a mi antigua habitación y fue una experiencia extraña. Se veía más pequeña de lo que recordaba, pero también se sentía familiar y cálida. Rodrigo había dejado todo exactamente como yo lo tenía. Gracias, le dije. Prima, he estado buscando apartamento. Creo que ya es hora de que tenga mi propio espacio también. Durante el almuerzo, mis padres me hicieron preguntas sobre mi nueva vida que parecían genuinamente interesadas en lugar de preocupadas. Mi mamá quería saber cómo había decorado la cocina. Mi papá estaba curioso sobre los gastos de mantenimiento del edificio. ¿No te da miedo vivir sola?, preguntó mi mamá mientras servía el postre. Al principio sí, pero ahora me gusta la tranquilidad. ¿Y no te sientes sola? A veces, pero también he descubierto que hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Mi papá me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Puedo estar sola en mi departamento y sentirme completa y en paz, pero también puedo estar rodeada de gente y sentirme sola si siento que nadie realmente me ve o me escucha. Fue un comentario que salió más profundo de lo que había planeado, pero pareció resonar con mis padres. En el trabajo también comenzaron a notarse cambios. Mi jefa, licenciado, Patricia Morales, me llamó a su oficina un jueves por la tarde. Mariana, he notado algo diferente en ti últimamente. ¿Diferente cómo?, pregunté, preguntándome si había hecho algo mal. Más segura, más presente. En la junta de la semana pasada, hablaste con más confianza que nunca. Tenía razón. Desde que había tomado control de mi vida personal, me había sentido más capaz de expresar mis opiniones profesionales también. He tenido algunos cambios importantes en mi vida personal, expliqué. Bueno, whatever you're doing, keep it up. De hecho, quería hablarte sobre una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Estamos abriendo una nueva división de consultoría. Necesitamos a alguien que lidere el departamento de auditoría.
Es más responsabilidad, pero también viene con un aumento significativo. Un aumento significativo. Las palabras resonaron en mi mente mientras Patricia me explicaba los detalles. No era solo el dinero, aunque ciertamente ayudaría con los pagos del penthouse. Era el reconocimiento de que mis habilidades valían más de lo que había estado aceptando. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 2 semanas. Pero Mariana, entre tú y yo, no hay muchas candidatas internas que tengan tu experiencia y dedicación. Esa noche, sentada en mi terraza con una copa de vino, procesé todo lo que había cambiado en mi vida en menos de un mes. Había comprado mi propio hogar, había redefinido mi relación con mi familia y ahora tenía una oportunidad profesional que podría transformar mi carrera. Mi teléfono sonó. Era Carmen. ¿Cómo te fue en casa de tus papás? Bien, realmente bien. Creo que finalmente están empezando a entender. ¿Y cómo te va en general? ¿Te estás arrepintiendo de algo? Miré la vista desde mi terraza, las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, mi sala elegante visible a través de los ventanales. Para nada. De hecho, creo que esto fue la mejor decisión de mi vida. Me da mucho gusto escucharte decir eso. Y Mariana, sí, estoy orgullosa de ti. Tomaste control de tu vida de una manera que pocas personas tienen el valor de hacer. Después de colgar, me quedé en la terraza un rato más, reflexionando sobre el camino que había tomado. Había comenzado con el dolor de perder mi habitación, pero había terminado ganando algo mucho más valioso: mi propia vida, vivida en mis propios términos. No era la vida que mis padres habían imaginado para mí, pero era perfectamente mía. 6 meses después de la mudanza, mi vida había encontrado un ritmo que jamás había imaginado posible. Había aceptado la promoción en el trabajo, lo que significaba no solo un aumento sustancial en mi salario, sino también la oportunidad de liderar un equipo por primera vez en mi carrera. Mariana, necesito que revises estos reportes antes de la junta con el cliente, me dijo Ana, una de las auditoras junior que ahora reportaba conmigo. Era extraño estar del otro lado de esa dinámica, pero descubrí que tenía un talento natural para la supervisión que nunca había explorado. Claro, déjalos en mi escritorio. ¿Cómo vas con el análisis de variaciones? Ya casi termino. Solo tengo algunas dudas sobre la metodología para los gastos extraordinarios. Perfecto. Revisémoslo juntas después del almuerzo. Era satisfactorio dar dirección en lugar de solo recibirla. Durante años había sido la empleada que ejecutaba órdenes de otros, pero ahora me daba cuenta de que tenía habilidades de liderazgo que habían estado dormidas. Esa tarde, mientras revisaba los reportes en mi nuevo escritorio de gerente, mi asistente me avisó que tenía una llamada personal. Mariana, era la voz de Rodrigo. Hola, primo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, te llamo porque quería contarte algo. Ya encontré departamento. Qué bueno. ¿Dónde? En la Condesa. Es pequeño, pero es mío. Bueno, será mío cuando termine de pagar la renta, se rió. Me da mucho gusto, Rodrigo. Mariana, quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por mostrarme que está bien tomar control de tu propia vida, aunque sea incómodo para otros. La conversación me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado antes. Mi decisión no solo había cambiado mi vida, sino que había inspirado cambios en mi familia también. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina, recibí una videollamada de Carmen. Mariana, tengo noticias, apareció en la pantalla con una sonrisa enorme. ¿Qué pasó? Acabo de cerrar la venta más grande de mi carrera. Una propiedad de 15 millones de pesos en Las Lomas. Carmen, eso es increíble. Felicidades. Gracias. Pero quería contarte porque parte de mi éxito viene de la confianza que desarrollé después de verte tomar tu decisión tan valiente. Me inspiraste a ser más agresiva en mis negociaciones. Era la segunda vez en el día que alguien me decía que mi decisión los había inspirado. Me hizo dar cuenta de que nuestras acciones tienen ondas expansivas que no siempre podemos ver. El fin de semana, decidí organizar mi primera cena en el penthouse. Invité a Carmen, a 2 compañeras del trabajo, y también a mis padres y Rodrigo. Quería mostrarles que mi nueva vida no significaba alejarme de la familia, sino encontrar un equilibrio saludable. Mariana, esta pasta está deliciosa, dijo mi mamá mientras cenábamos en mi comedor con vista a la ciudad. ¿Cuándo aprendiste a cocinar así? He estado experimentando. Cuando vives sola, o cocinas bien o comes puras quesadillas toda la vida. Todos se rieron,
incluyendo mi papá, que había estado notablemente más relajado durante las últimas visitas. «Mija», me dijo después de la cena, mientras tomábamos café en la terraza, «quiero decirte algo». «Dime, papá». «Tu mamá y yo hemos estado hablando mucho desde que te mudaste, y nos dimos cuenta de algunas cosas». «¿Qué cosas?» «Que durante años te tratamos como si fueras más una asistente de la casa que una hija adulta con sus propias necesidades, y que asumimos que siempre estarías disponible para lo que necesitáramos». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba ese nivel de introspección de mi papá. «También nos dimos cuenta», continuó mi mamá, «de que nunca te preguntábamos qué querías. Solo asumíamos que lo que queríamos para ti era lo que tú querías también. Como cuando insistíamos en que te casaras», añadió mi papá. «Nunca te preguntamos si tú querías casarte, o cuándo, o con qué tipo de persona». «¿Y ahora qué piensan?», pregunté. «Ahora pensamos que eres una mujer exitosa e independiente que claramente sabe lo que quiere en la vida», dijo mi mamá. «Y estamos orgullosos de ti». Esas palabras significaron más para mí de lo que habían esperado. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar su reconocimiento. «Hay algo más», dijo mi papá. «Rodrigo nos ha estado ayudando a entender algunas cosas sobre independencia y respeto personal. Y hemos decidido hacer algunos cambios nosotros también». «¿Qué tipo de cambios?» «Vamos a remodelar la casa. Tu antigua habitación va a convertirse en una oficina donde tu mamá puede hacer su contabilidad freelance. Mamá va a trabajar». Mi mamá había dejado de trabajar cuando yo nací y nunca había expresado interés en regresar. «Sí», dijo mi mamá con una sonrisa tímida. «Después de verte tomar control de tu vida, me di cuenta de que yo también tengo cosas que quiero hacer. Carmen me está ayudando a conseguir clientes». Era increíble cómo mi decisión había creado una reacción en cadena de cambios positivos en mi familia. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé en mi terraza procesando todo lo que había pasado. En 6 meses no solo había transformado mi propia vida, sino que había catalizado cambios en las personas que amaba. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Ana, mi subordinada en el trabajo. «Mariana, gracias por ser una jefa que realmente escucha». Nunca había tenido una supervisora que me hiciera sentir tan valorada profesionalmente. Sonreí mientras guardaba el teléfono. Aparentemente, la confianza y el respeto personal que había desarrollado se estaban reflejando en todas las áreas de mi vida. Miré hacia la ciudad que se extendía bajo mi terraza, las luces que titilaban como estrellas terrestres, y me di cuenta de algo. La mejor parte de tomar control de mi vida no había sido solo mejorar mi propia situación, sino descubrir que tenía el poder de inspirar cambios positivos en otros. También un año después de enviar esa primera foto desde mi terraza, volví a estar parada en el mismo lugar, pero esta vez no estaba sola. «Tía Mariana, ¿de verdad compraste todo esto tú sola?», me preguntó mi sobrina de 8 años, la hija de mi hermano que había venido desde Monterrey para conocer mi nueva vida. «Sí, Sofía, todo con mi trabajo y mis ahorros». «¿Y nadie te ayudó?» «Nadie. Pero también descubrí que cuando realmente quieres algo y trabajas por ello, puedes lograr cosas increíbles». Era la primera reunión familiar grande que organizaba en mi penthouse. Mis padres, mis hermanos, sobrinos, algunos primos. Carmen también estaba ahí, junto con Ana y otras amigas del trabajo. Mi sala estaba llena de risas y conversaciones, un sonido que había aprendido a valorar más después de meses de silencio voluntario. «Mariana», me dijo mi hermano mayor, David, mientras admiraba la vista, «cuando mamá me contó lo que habías hecho, pensé que estabas loca. Pero ahora que veo todo esto, ¿ahora qué piensas?». «Que fuiste la más inteligente de todos nosotros. Mientras nosotros seguíamos patrones tradicionales, tú creaste tu propio camino». Desde la cocina, vi a mi mamá ayudando a servir los postres que había traído, moviéndose cómodamente en mi espacio como si fuera natural. Mi papá estaba en la terraza contándole a mis sobrinos sobre las diferentes construcciones que se veían desde ahí. Rodrigo, quien ahora vivía felizmente en su propio departamento en La Condesa, estaba platicando con Carmen sobre el mercado inmobiliario. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de toda esta historia?», me preguntó Carmen, acercándose con 2 copas de vino. «¿Qué?». «Que empezó con algo doloroso pero lo convertiste en algo hermoso». Tenía razón. Lo que había comenzado como un momento de humillación y desplazamiento se había transformado en la mejor decisión de mi vida. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi nueva directora regional, confirmando mi ascenso a directora de toda la división de consultoría.
El trabajo que había empezado cuando tomé la primera promoción había crecido tanto que ahora íbamos a abrir oficinas en Guadalajara y Monterrey. ¿Buenas noticias?, preguntó Carmen al ver mi sonrisa. Las mejores. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en mi terraza con la última copa de vino. Saqué mi teléfono y encontré la foto que había enviado hace un año. Mi taza de café con la vista de fondo y el mensaje sobre perder algo para ganar algo mejor. Tomé una nueva foto, esta vez de mi sala llena de platos vacíos y copas de vino, evidencia de una noche perfecta con las personas que amaba en el espacio que había creado para mí misma. Esta vez no envié la foto a nadie. No necesitaba probar nada más. Simplemente la guardé como recordatorio de que a veces la mejor venganza es vivir bien. La verdadera independencia no es alejarse de quienes amas, sino crear un espacio donde puedes amarlos desde tu propia fuerza.